Buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Museo Metropolitano a un lado del Parque de la Exposición. Aquí se cuenta de una forma muy didáctica toda la historia de la ciudad de Lima. Y hoy vamos a hablar de lo misterioso, de lo desconocido, porque hoy día va a estar aquí con nosotros uno de los ufólogos más conocidos no solo del Perú, sino de todo el mundo, una persona que afirma haber tenido contacto con los extraterrestres. Vamos a estar con Sixto Paz, aquí en Casa Tomada. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Casa Tomada. Yo me declaro un escéptico y esta noche voy a conversar con Sixto Paz, así que vamos a ver qué ocurre al final de la conversación. Sixto, muy buenas noches. Raúl, un placer realmente y gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, tú eres uno de los contactados o el contactado más famoso del mundo. Tú tienes una larga historia, una larga trayectoria detrás. Das conferencias por todo el mundo, ¿verdad? Has escrito hasta 17 libros. El último me lo has traído, se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Pero todo tiene su origen en tu padre, ¿verdad? Así es, lo que se hereda no se hurta. Ajá. Ahora, no soy ni el más importante que te digo contactado a nivel mundial. Quizás soy uno de los que más bulla hace a nivel internacional, Okay. porque acepto cuanta invitación me llega. Y precisamente hace unos pocos días atrás fui invitado por dos congresistas de los Estados Unidos, o sea, el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell, me invitaron a Washington para hablar de las cosas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando empezamos hace 40 años atrás, todos estos temas, todos estos fenómenos y estas experiencias, no se sabía la existencia de exoplanetas, no se sabía que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, de materia oscura, de la materia prima para la vida en el universo. No se había descubierto siquiera de que hubiera agua en otros planetas o asteroides, ¿no? La sonda Cassini encontró, por ejemplo, en una de las 60 lunas de Saturno, en la zona, o sea, en lo que es la luna Encelado, de solo 500 kilómetros de diámetro, geysers de agua vaporizada que se lanzan a 20 kilómetros de altitud. Y si no se habían descubierto, ¿por qué hablabas ya de ellos desde hace 40 años? Porque nosotros, y digo nosotros, no lo digo en un plan de persona interesante, ¿no? De que hablo en plural, ¿no? Lo que pasa es que formo parte de un grupo de personas. O sea, la experiencia que yo he vivido, las ha vivido también mi esposa, que en aquel entonces era mi enamorada, mis hermanos, mis amigos, han tenido las mismas experiencias que tuve yo. Entonces, en estos contactos, supuestamente, con extraterrestres y todo, recibimos como información de que el fenómeno de la vida era algo común y corriente en todo el universo. Volviendo a los orígenes, a los antecedentes, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que una cera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los ovnis. Existe todavía, ¿no? No, ya no existe. Ah, ¿no existe? No, murió mi papá y se acabó. ¿Sí? Pues mi papá era esa institución. En los Estados Unidos existe todavía un instituto que estudia en la Estados ufología, Unidos ¿no? existe la MUFON, la Red Mundial de Investigación OVNI. O sea, mi padre junto con el IPRI de Perú, pues formó parte de todas las organizaciones que se fueron formando después de que se formó esta de Perú. O sea, realmente mi padre fue un visionario. Mi padre estaba convencido de que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, que los meteoritos y las cometas arrastran esas moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Él lo dijo a comienzos de los años 50. Pues resulta ser de que en noviembre, o sea, en el mes de noviembre del año 2011, y un poquito antes de eso, en marzo del 2011, Richard Hoover, de la NASA, y Michael Callahan, del del Instituto Goddard de la NASA, después de analizar los meteoritos que han sido encontrados en la Antártida y también en Siberia, ha encontrado microorganismos y bacterias fósiles, algunos similares a lo de la Tierra y otros totalmente diferentes, y los aminoácidos básicos para la vida. Ajá. Y no es contaminación, o sea, esto vino del espacio exterior, demostrando que el espacio está lleno de moléculas orgánicas. ¿Y tú hablabas de todo esto con tu padre? Mi padre hablaba de todo eso con nosotros. Ajá. O sea, él desde chiquito nos lavó el cerebro. Sí. ¿Ya? O sea, en el sentido de que nos hizo ver que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Ajá. O sea, era una cuestión de sentido común. ¿Pero tú cuestionabas a tu padre en ese entonces? No, yo lo aceptaba con una cuestión de lógica, porque mi padre siempre nos habló con lógica, ya, y con una mente abierta. O sea, él no nos imponía nada, no nos hacía creer nada, simplemente nos hacía razonar. Entonces, en el año 73 mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, a raíz de que un año antes
un amigo de mi papá, o sea, José Rociano Holler, bajo el seudónimo Yosib Ibrahim, publicó un libro llamado Yo viste Gánimes, y que estaba basado en las experiencias vividas por un diplomático dominicano que ya se iba del Perú a fines de los 60, reunió a mi padre y a un grupo de amigos suyos del IPRI que él tenía y les contó la experiencia que él había tenido supuestamente con un ovni que había aterrizado. Entonces, José Rociano, que era esoterista, que era Rosacruz, espiritista, le dijo: Carlos, estoy interesado de hacer una novela de este libro, o sea, de esta historia del diplomático dominicano. Sí, pero no menciones lo que él dijo y todo, porque es un compromiso hacia él. Bueno, entonces él sacó su libro, pues Yo viste Gánimes, y creó un revuelo en Lima y a nivel internacional. Entonces todo el mundo pensaba equivocadamente que mi papá era el autor del libro, porque el personaje del libro era Pepe, y mi padre era José Carlos Paz García. Y mi padre hizo el prólogo del libro, pero no escribió el libro lo escribió Yosib Ibrahim, que era el seudónimo de José Rociano Holler. Entonces, a mi padre, que era la persona conocida del tema de los ovnis, lo invitaban de cuanta institución había para que comentara el libro. Y mi padre, él se limitaba a hablar solamente de la exobiología, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Entonces, en una de esas conferencias, a comienzos del 73, mi padre lo invitan de esta agrupación yoga. Yo, obligado por mi madre, fui acompañando a mi papá, porque van muchas señoras a estos clubes de yoga, a estos centros de yoga, entonces estaba un poco celosa mi madre. Entonces tenía 17 años en aquel entonces, había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era muy católica, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales, sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Yo a los 17 años estaba deseoso de encontrar la respuesta a esas preguntas que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y creí que lo podía encontrar a través de la meditación y la introspección, el autoconocimiento. Entonces, al año siguiente, en el 74, en el mes de enero, sale una noticia en El Comercio que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares. Y se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. ¿Y cambiaste el yoga por la ufología? No, en ese momento, pues, mi padre organiza una conferencia, y la conferencia la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, y él habló de la telepatía. Yo estaba en primera fila con mi padre, había cumplido recién 18 años, y se me cayó la mandíbula, ya, y me caía la babita por los lados, decía, qué bárbaro lo que dice este médico y todo. Pues para mí eso de la telepatía, la percepción sensorial, era algo totalmente nuevo, porque mi padre se dedicaba más a la parte científica, no a la parte parapsicológica. Pero tú has mencionado muchas cosas, la ufología, has hablado de la parapsicología, has hablado incluso de asociaciones secretas o relativamente secretas. La gente que lo rodea a mi padre. Exacto, pues. Bueno, los Rosacruces, digamos, ¿no? Pero la pregunta iba en ese sentido. ¿En qué medida los seres humanos quieren escuchar explicaciones misteriosas a secretos científicos? O sea, necesitamos explicaciones. O sea, el ser humano, desde que se irguió sobre su columna vertebral, sobre sus pies, bajándose del árbol, o sea, ese tránsito de primates, ¿no? De los antropoides, ya en su evolución y todo, siempre fue buscar respuestas. Entonces, ¿en qué medida las respuestas las forzamos para conseguirlas? Naturalmente que sí. O sea, estamos buscando respuestas y no debemos tener temor de buscarlas donde sea. No para creer en ellas, sino simplemente para tener un abanico de posibilidades. ¿Tú cuestionas mucho tus respuestas? Naturalmente, y no solamente mis respuestas, mis propias experiencias. Por eso, a lo largo de 40 años de contacto, o sea, 9 veces, no 8, 9 veces, hemos invitado a periodistas a encuentros programados con anticipación. O sea, si supuestamente realmente llegamos a tener un contacto. Ahí estuvo JJ Benítez, entre otros, ¿no? La primera cita a la prensa, Juan José Benítez, en el año 74, acompañó a ese grupo de jóvenes adolescentes y vio aparecer para él 2 ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos. La 8ª vez fue la autora María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, junto con las cámaras de Telemundo, y vinieron gente también del diario El Comercio, que estuvieron con nosotros y fotografiaron y filmaron la aparición del ovni. Es un dato interesante. La 5ª y 7ª vez que invitamos a la prensa, esas 9 veces en 40 años, estuvo con nosotros Rosario Brans, la esposa de Manuel de Ornelas. Rosario Brans, una de las personas más cultas ya que han habido realmente aquí en Lima y todo, una persona invitada obligado de todas las reuniones, de todas las embajadas y todo. Rosario Brans estuvo con nosotros en marzo del año 89 y luego en el mes de agosto del año 97.
y se quedó 6 días de campamento con nosotros en agosto del 97 y vio como la nave apareció, proyectó las de luz, formó un domo luminoso y del interior de ese domo luminoso salió la silueta antropomorfa, humanoide, de un ser. Y este ser no nos invitó a nosotros, invitó a los periodistas, entre ellos Rosario Abrams, para que se acercaran. En la página que ella tenía en el Diario Expreso, que se llamaba Ecuménica, ella narra lo que el ser le dijo a ella como periodista. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Ya? O sea, para qué venían, qué es lo que buscan aquí nosotros en la Tierra, de que ellos están emparentados con nosotros, que nosotros somos siembra de vida extraterrestre. Ahora, que es tema de muchos de los programas de televisión, de canales de cable, ¿no? Que hablan de extraterrestres ancestrales y todo. Pero algo que le dijeron a la periodista, no nosotros, nosotros no se lo dijimos a ella, ni la experiencia fue para nosotros y después se la contamos. No, ella la vivió directamente. Y no ha sido la única vez. En España, por ejemplo, en una salida que hicimos al Pirineo Aragonés, fuimos acompañados de Ángeles Macua, de Telemadrid, y Ángel Valcárcel, su camarógrafo, y también ellos vieron a los seres, los propios periodistas. ¿Y entonces, no puede ser un caso, digamos, de percepción masiva, un caso en el de que la gente colectiva, de alucinación? Exacto. Claro que sí. Por eso mucha de la gente que ha escuchado mis experiencias dice, no, Sixto Paz es mitómano, repite siempre lo mismo. O un hipnotista. Sería un problema de que yo cambie la versión cada vez que la cuento, ¿no? Porque la policía te hace repetir muchas veces el mismo relato para ver en cuántas contradicciones entras. Entonces hay mucha gente que le molesta que yo no entre en contradicciones y que repite siempre lo mismo porque primero me preguntan siempre lo mismo y segundo, porque la experiencia fue tal cual. Ahora, entonces, sabiendo esto que mucha gente dice, no, necesita un psiquiatra y rápido, pues tuvimos una experiencia de contacto en la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. Una isla pequeñita perdida en el Pacífico, donde hay 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. El lugar es mágico y misterioso. Fuimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él fue en plan escéptico. Y él se enteró de que hacíamos el viaje y nos dice, don Sixto, me he enterado que ustedes van allá, ¿podría acompañarlos? No hay ningún problema, al contrario, mucha gente quiere que vaya un psiquiatra, pues que mejor que el psiquiatra vaya voluntariamente. Claro. Entonces él vino con nosotros, pero él en el plan escéptico, él venía realmente a descartar que nosotros no tuviéramos ningún tipo de experiencia de nada. Pero él aceptó meditar con nosotros todos los días. O sea, todos los días, 7 de la mañana en el hotel, meditábamos juntos. Entonces, delante de él recibí el mensaje psicográfico de escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Hoy día la percepción sensorial es parte de la parapsicología científica. Hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne de París, la Universidad de Moscú, que tienen cátedra de parapsicología científica. Y lo usa el FBI, ¿no? Y también eso se llama visión remota. O sea, para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, para casos de espionaje. Bueno, el asunto es que este psiquiatra vio que recibió el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los ovnis. El día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, y les contamos delante del psiquiatra que íbamos a tener contacto a tal hora, al día siguiente, ¿no? En tal lugar. Ellos dijeron que iban a estar atentos tanto con los radares de la isla como pues a simple vista iban a estar mirando porque la isla no es muy grande. Y aparecieron 2 ovnis. Fue tan impactante esto que al día siguiente, cuando rezamos con el psiquiatra y todos, las 25 personas que habíamos estado ahí al pie del Poike, en el Ajo Tongariki, que vimos las naves, llegamos donde los militares salieron de la torre de control y me dijeron delante del psiquiatra, don Sixto, lo felicitamos, fue espectacular el avistamiento, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Y el psiquiatra dijo, ahora no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación, porque lo tienen grabado y todo. Hoy día el psiquiatra tiene en su casa un grupo de contacto y medita todos los días. Increíble. Y aparte de eso, si tú entras a YouTube, vas a encontrar en video, a plena luz del día, mediodía, estoy parado con un grupo de militares y el ovni sale a mediodía delante del cráter del volcán y todos lo vemos. Pero está filmado y está el testimonio, se entrevista a cada uno de los militares que están presentes. Entonces, evidencias hay para quien quiera verlas. Ahora, lo nuestro es una cuestión de constancia. Después de 40 años... Vamos a hacer una pausa, Sixto, y vamos a seguir conversando de tu experiencia, que es quizá, digamos, el hecho central, el hecho que es más interesante y por el que te has hecho más renombrado. Y vamos a seguir conversando de fenómenos paranormales contigo después de una breve pausa aquí en Casa Tomada.